La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. La de Texas es la historia de una frontera, desde el primer avistamiento de sus costas en 1519 por parte de Alfonso Álvarez de Pineda, que había recibido el encargo de reconocer y cartografiar la costa del Golfo de México, hasta su consolidación como potencia económica en el siglo XXI. Texas es un microcosmos de la historia de América. Los primeros europeos en llegar a Texas fueron los españoles. En 1528, Álvar Núñez Cabeza de Vaca naufragó cerca del actual Galveston y recorrió el interior de lo que hoy es el estado de Texas. Describió en su relación la geografía y la cultura de los indígenas, lo que alimentó mitos como el de las 7 ciudades de Cíbola, que empujaron a otros conquistadores como Francisco Vázquez de Coronado o Hernando de Soto a emprender expediciones que exploraron el territorio. Pero el clima hostil, la ausencia de oro y la belicosidad de los indígenas desviaron la atención española hacia el sur, lo que dejó a Texas en esta primera fase en un relativo abandono. En el siglo XVII, los franceses intentaron colonizar la región. Establecieron un fuerte, el de San Luis, en la costa del Golfo de México en 1684, pero no consiguieron mantenerse. Los españoles, alarmados por la presencia francesa, se plantearon entonces colonizar la provincia mediante misiones y presidios. Con ambos querían, por un lado, cristianizar a los indígenas y por otro asegurar su presencia, para que, en el caso de que otra potencia europea apareciese por allí, fuese fácil repeler la incursión. Fueron estos colonos, llegados desde Nueva España, los que introdujeron la ganadería, algo que terminaría convirtiéndose en uno de los símbolos de Texas, con sus conocidas vacas Longhorn y los vaqueros que las conducían para asegurarse los mejores pastos. De aquellas misiones nacieron también las primeras ciudades tejanas. La más antigua de todas es la de San Antonio, fundada en torno a una misión. Pero Texas, que es como empezó a denominarse formalmente, era inmensa. Los españoles solo ocuparon algunos valles. Para lo demás prefirieron llegar a acuerdos con los indígenas locales, como los apaches o los comanches. Tras su independencia en 1821, México heredó Texas y los pocos habitantes que se habían establecido allí. Para asegurar su control, el gobierno mexicano fomentó la colonización, tanto de mexicanos como de estadounidenses. Eso atrajo empresarios como Stephen Austin, que estableció con un grupo de 300 familias a orillas del río Colorado, dando nacimiento a la ciudad que hoy se llama como él y que es la capital del estado. Tras él vinieron muchos más. La llegada de colonos estadounidenses, muchos de ellos con esclavos, creó grandes tensiones, ya que México había prohibido la esclavitud. Además, los colonos querían autonomía y eran muchos. El gobierno mexicano terminó prohibiendo la inmigración desde Estados Unidos y eso hizo estallar la Revolución Tejana de 1835, que culminó con la independencia de Texas tras la victoria en la Batalla de San Jacinto. Pero la nueva república era muy frágil y estaba asediada por conflictos con México y con los indígenas. Pervivió hasta 1845, momento en el que fue anexionada a Estados Unidos. Esto provocó la guerra entre México y Estados Unidos, que terminó muy mal para los primeros. El Tratado de Guadalupe Hidalgo fijó la frontera en el Río Grande y permitió la consolidación de Texas como estado. Unos años más tarde, durante la Guerra Civil estadounidense, los tejanos se unieron a la Confederación y tras la derrota se convirtió en un estado ganadero, en el que comenzaba el salvaje oeste. Pero eso no duraría mucho. En 1901 se descubrió petróleo en la costa del Golfo, lo que terminó transformando a Texas en una potencia económica, ya que el petróleo animó el desarrollo y la creación de todo tipo de industrias. Las ciudades crecieron y atrajeron a millones de inmigrantes, entre ellos muchos hispanos, que hoy representan algo así como el 40% de la población. En nuestro tiempo, Texas es un estado grande y rico, su PIB es mayor que el de Canadá y su población no deja de aumentar. Texas es toda una metáfora de América, una tierra extensa y llena de oportunidades, con una historia breve pero muy agitada. Como os decía antes, la historia de Texas es la historia de una frontera, un territorio muy extenso, de colonización algo tardía, que sirvió como cruce de caminos en el que colisionaron y se superpusieron varias soberanías. Primero la de los pueblos indígenas, los muchos pueblos indígenas que había en aquella tierra, luego posteriormente la de los españoles, más tarde la de los mexicanos y por último la de los estadounidenses,
con un breve lapso de tiempo, eso sí, de poco más de 10 años, en el que Texas fue independiente. Esto fue a mediados del siglo XIX, entre 1836 y 1845. Desde que sus costas fuesen avistadas por primera vez, tan pronto como en el año 1519, ojo, eso es muy pronto, fue menos de 30 años después del descubrimiento de América, hasta su consolidación como un gigante económico e industrial ya en los siglos XX y XXI, Texas es todo un microcosmos de la historia de América. Hoy Texas es un estado de Estados Unidos, uno un tanto peculiar, ya que es el más extenso de todos, al menos de los contiguos. Alaska es bastante mayor, pero no es contigua, está mucho más al norte. Y durante un periodo de tiempo, no muy corto como os decía antes, fue una república independiente. La extensión de Texas es llamativa, tiene nada menos que 695.000 kilómetros cuadrados. Esto es muchísimo, esto implica que es mayor que cualquier estado europeo, con la excepción de Rusia. El resto todos son menores. Francia o España enteras cabrían en la superficie de Texas y aún sobraría espacio. Texas, para que nos hagamos una idea, equivale a unas 2 veces la superficie de Italia y a más de 2 veces la superficie del Reino Unido, incluyendo Irlanda del Norte. Es tan grande que cuando se unió a Estados Unidos en 1845 se previó dividir el territorio en 5 estados. En el siglo XIX hubo algunas propuestas para subdividir el estado, pero ninguna de ellas prosperó. Se habló de crear un estado que se iba a llamar Jefferson, otro más que se iba a llamar Lincoln. Más tarde se habló de separar la parte norte y unirla a Oklahoma, que es el estado que está justo encima, para formar un nuevo estado llamado Texlahoma. Pero ninguno de estos planes obtuvo apoyos en Washington. Bueno, en Washington y tampoco en la propia Texas. Tras la Segunda Guerra Mundial, el tema de dividir Texas se fue olvidando, aunque de vez en cuando resurge esta historia. Se habla de dividir Texas y California en 2 estados. ¿Para qué? Pues para debilitarlas políticamente, es decir, para resolver el problema de la gran influencia que estos 2 estados tienen en el Congreso y en las elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales, como bien sabéis, funcionan en Estados Unidos mediante un sistema indirecto, el colegio electoral. Texas pone un total de 40 votos y California 54. Esto es así porque son los 2 estados más poblados. Es decir, que algo así como el 18% de todos los votos electorales están en estos 2 estados. Son en definitiva los tejanos, al igual que los californianos, hacedores de reyes. Aunque eso sí, últimamente, las últimas décadas, se compensan mutuamente porque California suele votar demócrata y Texas suele votar republicano. Pero dejemos a un lado la Texas actual, ya llegaremos a ella al final del programa, y vayámonos a los orígenes. La primera pregunta que habría que hacerse es ¿cuándo entra Texas en la historia? O mejor dicho, cuando lo que hoy es Texas pasa por primera vez a las crónicas. Bien, eso sucedió, como os decía antes, pronto, en el año 1519, cuando un español llamado Alfonso Álvarez de Pineda recibió el encargo de cartografiar la costa del Golfo de México. El encargo propiamente dicho no era ese, no es que fuesen a cartografiar una costa que ya sabían que existía. Los exploradores que llegaban a América en estos tiempos, las primeras décadas después del descubrimiento, lo tenían todo por conocer, navegaban sin cartas, en una palabra. El plan de Álvarez de Pineda era, o el encargo que le habían hecho, era saber si existía un paso entre el Golfo de México y el Océano Pacífico, navegando hacia el norte. Sobre esto mismo ya hice una contrahistoria, ya os hablé hace tiempo, del paso del noroeste, no sé si la recordaréis. Los españoles habían llegado poco antes a América, pero como es bien sabido no era América lo que estaban buscando, América se la encontraron. Lo que buscaban era el extremo oriente de Asia. ¿Para qué? Pues para hacerse con especias y venderlas en Europa a alto precio. El Caribe era, de hecho, un escollo geográfico con el que se habían encontrado en mala hora. Su intención era llevar sus naos y sus carabelas hasta la India o hasta lo que es la actual China, Japón, etcétera, y las Indonesia, naturalmente, las islas de las especias en una palabra, y poder allí comerciar con ellas. Durante años navegaron hacia el sur y el norte del continente americano buscando sus extremos, porque seguían con la obsesión de que había que llegar al extremo oriente. Lo que se encontraron fue una masa de tierra muy alargada,
que impedía por el norte cruzar al otro lado, ya que está demasiado al norte y esos mares estaban helados, y por el sur sí que se podía hacer, pero después de un largo viaje que les llevaba casi hasta la Antártida. Esta ruta, mejor dicho, fue la que descubrieron Magallanes y Elcano en esta misma época, en 1520, en una expedición que salió de Sevilla en estos mismos años. Una de las cosas que descubrieron fue que el istmo centroamericano, al que ya habían entrado en contacto con él unos años antes, se iba ensanchando conforme iban hacia el norte, y que en su parte oriental formaba un golfo semicircular, al que poco después dieron en llamar Golfo de México. Este primer mapa de Álvarez de Pineda, el que trazó a su regreso, el primer mapa que se tiene de Texas, nos permite ver la costa de lo que después sería Texas. Os lo voy a mostrar a la pantalla. Si estáis en iVoox, ya sabéis, vais a la pestaña de comunidad y allí lo podréis encontrar para que os hagáis una idea de lo que vio Álvarez de Pineda. Bueno, como veis, es muy sencillo. Se titula Traza de las costas de tierra firme y de las tierras nuevas. Por tierra firme hay que entender lo que hoy es México y Centroamérica. Los primeros conquistadores a eso le dieron en llamar tierra firme frente a las islas. Y por tierras nuevas hay que entender las costas de lo que hoy son los estados de Texas, de Luisiana, Mississippi o Alabama. Florida ya estaba descubierta. Álvarez de Pineda consigna en minúsculas, si os fijáis, lo ya conocido. En Florida escribe, por ejemplo, la Florida, que decían Bimini, que descubrió Juan Ponce. Se refiere obviamente a Juan Ponce de León. En México escribe, hasta aquí descubrió Francisco de Garay hacia el oeste. Francisco de Garay era un conquistador vizcaíno, Álvarez de Pineda era de Extremadura, que en esos momentos estaba encargado de la gobernación de la isla de Jamaica. Fue de hecho quien encomendó a Álvarez de Pineda que continuase donde él mismo lo había dejado. Con la costa cartografiada ya solo faltaba conocer el interior. Y eso ya no era tan sencillo. Navegar era una de las especialidades de estos primeros exploradores. Lo tenían más o menos controlado. Además era una navegación de cabotaje. No tenía los riesgos de la navegación transatlántica, y lo que iban haciendo era ir dando fe de lo que se iban encontrando con sus golfos, las desembocaduras de los ríos, los cabos, etc. Otra cosa distinta era desembarcar e internarse. De eso se encargó Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que unos años más tarde, en 1528, en una expedición que, tras recorrer toda la costa sur de los actuales Estados Unidos, naufragó en la costa de Texas, cerca de lo que hoy es la ciudad de Galveston. Galveston está muy cerquita de Houston. Él y sus hombres desembarcaron y se internaron en el continente. La crónica de Cabeza de Vaca, que ha llegado hasta nosotros, la relación, escrita en el año 1542, es el primer texto, el primer documento que describe la geografía y la cultura de los pueblos indígenas, de los pueblos nativos de esta zona del sureste de los Estados Unidos. Sus relatos, aunque no confirmaban el hallazgo de grandes cantidades de oro, sí que avivaron el mito de las 7 ciudades de Cíbola, que era un mito que tenían los conquistadores españoles, que había en el interior de Norteamérica 7 ciudades que estaban repletas de oro. Así que, animados por estos rumores, Francisco Vázquez de Coronado puso en marcha una gran expedición en 1537. Coronado iba a buscar las legendarias ciudades del oro. Pero estos rumores de civilizaciones indígenas muy ricas al norte de México resultaron ser pura ilusión. En 1543, es decir, un año después de que Álvar Núñez Cabeza de Vaca publicase su relación, arrancó otra expedición, la expedición de Hernando de Soto, que entró en Texas desde el este, convirtiéndose en tanto Coronado como Hernando de Soto en los primeros europeos en trabar contacto con los indígenas de aquel lugar. Había una tribu muy numerosa que controlaba la zona del este de Texas, llamado el pueblo Caddo, al que veremos más adelante y a quien, por cierto, se debe el nombre del estado, el nombre de aquella parte del mundo, Texas. En busca de una ruta terrestre hacia México, la expedición lo que hizo fue regresar al río Mississippi tras abandonar el territorio Caddo, y encontraron tribus nómadas, pero no eran demasiado pobres, no tenían ni siquiera provisiones para abastecer a los españoles.
Al norte, en definitiva, no encontraban nada, por lo que esta decepción, que fue muy temprana, por cierto, desvió automáticamente la atención de la corona española hacia otras partes de América, hacia el sur, en definitiva, y esto fue así durante más de un siglo, lo que dejó a Texas en una situación de relativo olvido y desinterés. No era tampoco una tierra fácil, a diferencia de lo que se habían encontrado en México, o en Centroamérica, o en los Andes. En lo que hoy es Texas, el clima era muy cálido, muy húmedo. Ya sabéis que los españoles gustaron en aquella época de establecerse en lo alto de las cordilleras, donde la temperatura era mucho más agradable y se podían adaptar bien los cultivos. Los indígenas, además, eran primitivos, eran muy belicosos. No había, en definitiva, nada de interés. Además, el continente americano estaba lleno de oportunidades más al sur, en zonas mucho más habitables y mucho más ricas. De este modo, la frontera norte del Virreinato de Nueva España se quedó sin definir de una forma clara y satisfactoria. No había además un excedente demográfico suficiente como para colonizar aquella zona, que quedó cartografiada y formalmente, solo sobre el papel, integrada dentro del Virreinato de Nueva España, pero sin presencia real de españoles. Habría que esperar más de un siglo para que los europeos llegasen por allá, volviesen por allá. Pero no fueron españoles, sino franceses. En el año 1682, es decir, había pasado siglo y medio desde aquellas grandes expediciones de Cabeza de Vaca o de Coronado de Soto, un francés llamado René Robert Cavelier de la Salle reclamó todo el valle del Mississippi para Francia. Al año siguiente, convenció al rey de Francia, que era Luis XIV en aquel entonces, para que estableciese una colonia cerca del río Mississippi que separase la Florida española de Nueva España. Luis XIV, que en aquel entonces estaba en guerras con los Habsburgo españoles, dio su autorización en el acto y en 1684 se organizó una expedición desde Francia. Pero esta expedición fue un auténtico desastre. Perdieron primero uno de los barcos de suministros, luego tenían unos mapas muy defectuosos, así que, a pesar de que navegaron, no dieron con el delta del Mississippi. Tampoco conocían bien las corrientes marinas en el Golfo de México. Así que, nada, fueron a parar a la bahía de Matagorda, donde levantaron un fuerte, el fuerte de San Luis. Tras la construcción del fuerte, uno de los barcos regresó a Francia para informar que habían llegado, entre comillas, con éxito, y los otros dos fueron destruidos por las tormentas, lo que tuvo como consecuencia que los colonos se quedaron varados. La Salle y su grupo buscaron el río Mississippi por tierra y fueron hacia el norte, hacia el sur, pero no daban con él. Hacia el sur llegaron hasta el río Grande y luego hacia el norte hasta la desembocadura del Trinity. Como no eran muchos, las enfermedades y las penurias que pasaron estos franceses acabaron pronto con la colonia. A principios de enero de 1687 quedaban menos de 45 personas en esta colonia. Ese mes, ya una tercera y última expedición por intentar encontrar el Mississippi, sufrió numerosísimas bajas y problemas internos. Bueno, tantas bajas y tantos problemas internos que el propio La Salle fue asesinado por sus propios hombres. Los españoles, entre tanto, estaban más al sur. Estaban en Ciudad de México y colonizando de forma muy bien consolidada ya todo el virreinato de Nueva España. Supieron de la colonia francesa a finales de 1685. Consideraban, claro está, que esto representaba una amenaza, ya que si tenían los franceses en el Golfo de México, eso era un problema para las flotas del Tesoro que partían de Veracruz, no podían permitir que eso se quedase ahí, para las propias rutas marítimas por el Caribe. Así que el Consejo de Indias en Madrid recomendó al rey, que en aquel entonces era Carlos II, eliminar la colonia, que no era ni colonia ni nada, era poco menos que un fuerte con unos cuantos franceses muertos de hambre, pero el Consejo de Indias se refirió a ella como una espina clavada en el corazón de América, en el corazón de las Indias. Así que advirtiéndole que cuanto mayor fuese la demora, mayor sería la dificultad de conseguir sacar a los franceses de allí. El problema que tenían los españoles era que habían oído hablar de esto, pero no sabían dónde encontrar a La Salle. Los españoles llegaron a enviar 10 expediciones, tanto por mar como por tierra, durante los 3 años siguientes. La última expedición no encontró a La Salle, que por descontado había sido asesinado ya, sino a un desertor de esta expedición, a un francés que vivía en el sur del actual Texas, en una tribu india. El francés ya se encargó de guiar a los españoles hasta lo que quedaba del fuerte de San Luis,
pero estaba todo muy acabado. Tanto el fuerte como las pocas casas que lo rodeaban estaban en ruinas. Habían sido los indios Karankawa, los que lo habían destruido poco antes. La expedición de La Salle supuso un punto de inflexión. En Madrid se percataron de que no podían seguir ignorando aquellas tierras al norte de Nueva España. Sabían perfectamente, porque las habían inspeccionado y explorado ya unos años antes, que no había ni oro ni civilizaciones. Sabían también que era una tierra dura, llena de indígenas hostiles, pero lo más importante era que tenían que tomárselo en serio, porque otros europeos podían entrar por allí. De este modo, el reencuentro de España con Texas, ya a finales del siglo XVII, no vino motivado por la idea de expandir sus propios dominios o de buscar oro, como había sido al principio, sino por la propia defensa del virreinato. La corona determinó que Texas era un territorio fronterizo, que tenía un valor estratégico muy alto. Su ubicación geográfica era una ubicación, prácticamente todo el estado es llano, no lo olvidemos, hay algunos ríos, pero ni siquiera los ríos son especialmente caudalosos en Texas. En el caso de que entrase cualquiera por allí, podía meterse en el corazón de Nueva España sin demasiados problemas. Así que la corona decidió mantenerla. Pero claro, para ello había que estar presente, no solo debía aparecer en los mapas, sino que tenía que haber españoles de cuerpo presente en el lugar. La necesidad de establecer esta presencia física que asegurase la soberanía llevó a la creación, al desarrollo, mejor dicho, de dos instituciones fronterizas que serían luego muy importantes en la propia Texas y en otros lugares del sur de los actuales Estados Unidos. Por un lado, las misiones, que era evidentemente una institución religiosa bien antigua, y luego por otro lado los presidios. No presidios en la acepción que entendemos ahora por presidio en castellano, es decir, una cárcel, una prisión, sino presidios de la época, que eran regimientos militares dentro de un fuerte. Estas dos instituciones, la misión y el presidio, estaban concebidas para operar en tándem y garantizar que ninguna otra potencia europea se atreviese a asomarse por allí. Las misiones se encargarían del trabajo a largo plazo, serían el poder blando, por llamarlo de una manera que todos entendamos, se encargarían de convertir a los indígenas. Claro, una vez convertidos, ya pasarían a ser súbditos de la corona. La corona española no podía tener súbditos que no fuesen católicos, pero una vez eran católicos ya podían serlo. Aprenderían obviamente algo de español y sobre todo se podrían casar con los españoles, como habían hecho los indígenas por toda América en los 2 siglos precedentes. Es decir, que querían aplicar la misma receta que habían aplicado en otras partes de América. Esto parecía un método bastante rápido, relativamente rápido. En 2 generaciones, 3 generaciones, Texas pasaría a ser tan española como lo era el propio México, como lo era los virreinatos del sur, como el Perú, por ejemplo. Eso por un lado, eso era, digamos, el largo plazo. Y luego a corto plazo estaban los presidios, que se encargarían de proteger de forma dura la frontera. Es decir, por las armas, en el caso de que fuese necesario. Actuarían tierra adentro y no en la costa, del mismo modo que hacían las fortalezas del Caribe, como, las fortalezas de La Habana o de Veracruz o de Cartagena de Indias. Con misiones y presidios, la presencia española estaría garantizada. Y lo más importante, se incrementaría con el tiempo, ya que los indígenas pasarían poco a poco a ser españoles conforme se fuesen cristianizando y españolizando en su cultura y en sus costumbres. La noticia de la destrucción del fuerte de San Luis animó mucho al virrey, que no tardó en comunicarlo a Madrid, a pesar de que este fuerte de San Luis no lo habían destruido los españoles, sino los indios Karankawa, como os decía antes. Lo que sí habían aprendido los españoles durante la búsqueda del fuerte de San Luis eran mucho sobre la geografía de Texas, que las últimas relaciones que habían tenido de ella fueron las expediciones de mediados del siglo XVI. En marzo de 1690 enviaron a Alonso de León. Alonso de León era ya un novohispano, ni siquiera había nacido en la península ibérica. En esta época, ya a finales del siglo XVII, los virreinatos se proporcionaban su propio personal para prácticamente todo. Bueno, pues Alonso de León capitaneó una expedición para establecer una misión en el este de Texas. A la misión la llamaron Misión de San Francisco de los Texas. Los Texas eran un pueblo indígena que se habían encontrado. No se llamaban a sí mismo Texas, sino Caddo con 2 Ds,
Pero, al parecer, cuando los españoles se los encontraban, les saludaban ellos a los españoles diciendo Texas, que significaba amigo en su lengua. Respecto a la pronunciación, en español, como es bien sabido, se pronuncia con J, esa es la razón por la cual estoy diciendo Texas, pero en aquel entonces la J se solía escribir. En español todavía no había sido, el español no existía ni la Real Academia y no se había fijado la ortografía, se solía escribir con una X. Yo creo que el caso más claro es el de México, que decimos México pero lo escribimos con X. En el caso de algunos apellidos, por ejemplo Jiménez, muchos aparecían como con una X, que eso ha dado lugar a que hoy estos Jiménez pues se hagan llamar Ximénez o Ximénez. Bien, de ahí que cuando llegaron los angloparlantes, pues leyeron aquello como llaman a esto los españoles, leyeron que ponía Texas con J y empezaron a decir Texas, que es como se dice en inglés, pero también se puede decir en castellano, al igual que México, aunque nos resulta un poco extraño a los hispanohablantes eso de oír Texas o de oír México, pero ambas formas son válidas. Tras la fundación de la misión de San Francisco de los Texas en 1691, se nombró al primer gobernador de Texas, que se llamaba Domingo Terán de los Ríos. Era un general del ejército. La provincia le pusieron poco después un nuevo nombre. La llamaron Texas y Nueva Filipinas. Lo de Nueva Filipinas no vino, como os podéis imaginar, por los parecidos que el archipiélago de las Filipinas en el Extremo Oriente tiene con Texas, que evidentemente es ninguno, sino por el simbolismo que entrañaba aquello. Fue una idea esto de llamar a Texas Nueva Filipinas, que vino de los misioneros franciscanos que estaban evangelizando la región. Veían estos misioneros en Texas un territorio virgen, como lo habían sido las Filipinas un siglo antes. En el caso de las Filipinas, las misiones además tuvieron muchísimo éxito. Bueno, consiguieron convertir a muchísimos indígenas, hasta el punto que hoy Filipinas es mayoritariamente un país católico, a pesar de que el número de españoles que se estaba estableciendo y que se había establecido en Filipinas era muy pequeño y siempre fue muy pequeño. También había algo onomástico, es decir, relativo al nombre. Las Islas Filipinas se llamaban así en honor a Felipe II, que cuando aquello se descubrió y se conquistó, pues era el rey que reinaba en España. Pero en 1716, cuando se adoptó este nombre para Texas, reinaba otro Felipe. Era de una dinastía distinta, ya de los Borbón, pero se llamaba Felipe V. Así que los franciscanos pensaron que eso de llamar Nueva Filipinas a este territorio le gustaría mucho al monarca. El hecho es que el nuevo gobernador, Terán, visitó personalmente la misión de San Francisco y descubrió que una vez ya estaba allí, que los misioneros habían establecido una segunda misión en las cercanías, pero que tenían muy poco éxito convirtiendo a los nativos al cristianismo. Los indígenas, al parecer, robaban el ganado a los españoles, les robaban los caballos de la misión, mostraban muy poco respeto por los sacerdotes. Cuando Terán abandonó Texas ese mismo año, la mayoría de los misioneros, de hecho, decidieron regresar con él, dejando solo 3 religiosos y 9 soldados en las misiones. El grupo también dejó atrás, el grupo de españoles, una epidemia de viruela. Los Caddo culparon a los españoles de esta epidemia y los que quedaban decidieron replegarse hacia Coahuila. Durante los siguientes 20 años, los virreyes volvieron a ignorar a Texas. Tras un intento fallido de convencer a las autoridades españolas de restablecer las misiones en Texas, esto fue en el año 1711, un misionero franciscano que se llamaba Francisco Hidalgo solicitó ayuda al gobernador francés de Luisiana. Los franceses por fin habían dado con Luisiana y habían encontrado el delta del Mississippi para que protegiese las misiones. El gobernador francés se hizo de querer en el acto, envió representantes para reunirse con Hidalgo. Los franceses, recordemos, eran tan católicos como los españoles. Luego, los franciscanos podían trabajar tanto con unos como con otros. Estas noticias llegaron a Ciudad de México, donde estaba el virrey, y eso le preocupó bastante, así que ordenó
que se reocupase inmediatamente Texas como zona de contención entre Nueva España y los asentamientos franceses en Luisiana. En 1716, el mismo año que ya se puso el nombre a la región, Texas y Nueva Filipinas, se establecieron 4 nuevas misiones y un presidio en el este de Texas. Acompañando a los soldados iban, por primera vez, las primeras mujeres europeas o de origen europeo que se registraban en la Texas española. Las nuevas misiones estaban bastante lejos del asentamiento de la ciudad española más cercana, que era San Juan Bautista, ya en el virreinato. El nuevo gobernador de Texas, que se llamaba Martín de Alarcón, decidió que era oportuno establecer una ciudad de paso entre los asentamientos a lo largo del Río Grande y las nuevas misiones en el este de Texas. Alarcón dirigió personalmente a un grupo de 72 personas, entre ellas 10 familias, por el interior de Texas en 1718, que se asentaron a orillas del río San Antonio. En estas familias había canarios, es decir, provenientes de las Islas Canarias. Los colonos levantaron la misión de San Antonio de Valero y junto a la misión un presidio y otorgaron la carta constitutiva del municipio de San Antonio de Béjar, hoy se conoce como ciudad de San Antonio sin más. Bueno, en este San Antonio de Béjar tenemos otro caso de XJ, si lo hemos escrito leemos Béxar o Béxar, pero la pronunciación es con J. Al año siguiente, la guerra de la Cuádruple Alianza enfrentó a España con Francia, que, como era de esperar, atacó los intereses españoles en Norteamérica. En junio de 1719, los franceses tomaron el control de la misión de San Miguel de los Sadaes de manos de su único defensor, que desconocía que ambos países estaban en guerra. Le debió sorprender porque el rey de España, Felipe V, era familiar directo del rey de Francia. Habían los franceses, la dinastía Borbón era francesa y los franceses y los españoles en principio habían tenido buenas relaciones, pero duró poco. Esas buenas relaciones se limitaron solo a la guerra de sucesión española. Después empezaron de nuevo las guerras hasta que ya se empezaron posteriormente a firmar los conocidos como tratados de familia. Así que este único español que estaba allí debió pensar cómo vamos a estar en guerra con los franceses y ahora tenemos casi el mismo rey. Bueno, los soldados franceses que llegaron le explicaron que venían 100 soldados más y los colonos, misioneros y soldados restantes españoles huyeron a San Antonio. El nuevo gobernador de la zona de Texas y Nueva Filipinas, que era un marqués, el marqués de San Miguel de Aguayo, expulsó a los franceses, tuvo que reunir tropas y les expulsó de los Sadaes y luego ordenó la construcción de un nuevo fuerte español, Nuestra Señora del Pilar de los Sadaes, que estaba ubicado cerca de la actual ciudad de Robeline, en Luisiana, no en Texas. Este fuerte, de hecho, se convirtió en la primera capital de Texas, como tal, de la provincia al menos, y estaba custodiado por 6 cañones y 100 soldados. Se reabrieron después de esto las 6 misiones en el este de Texas y se estableció una misión y un presidio adicional en la bahía de Matagorda, justo en el mismo emplazamiento donde había estado décadas antes el fuerte de San Luis. La idea de colonizar el este de Texas y no tanto el sur, que hubiera sido lo lógico, que hubieran ido avanzando, como habían hecho en California, o como estuvieron haciendo en California en esta misma época, ya en el siglo XVIII, se debió a que la colonización de California se hizo por el mero placer de colonizar y de evangelizar, obviamente. En la de Texas había una motivación política detrás. Lo que trataban los españoles era de contener a los franceses que venían desde el río Mississippi, desde la Luisiana. En los años siguientes, Texas se llenó de misiones y presidios. Bueno, os voy a mostrar otro mapa, de nuevo lo tenéis en pantalla, del actual estado de Texas, es decir, podréis ver las fronteras actuales en este mapa, con todas las misiones y presidios que se fundaron. Como veis, los presidios acompañaban a las misiones, que buscaban, a poco que agucéis un poquito la vista, se buscaban asentarse cerca de los ríos. Bueno, esa es la razón por la que buena parte de los ríos en Texas tienen nombres españoles. Ahí tenemos el caso del río Grande, el río Nueces, el río San Gabriel, el río Colorado, incluso el río Trinity, que pasa por ciudades como Dallas o Fort Worth y que va a desembocar junto a la ciudad de Houston. Fue nombrado por los españoles, por Alonso de León exactamente, en 1690 como Santísima Trinidad. Y ya se quedó con ese nombre, pero traducido al inglés, es decir, Trinity. Los objetivos de los españoles no se limitaban a la mera defensa territorial.
También querían cristianizar la región, claro está. Ya os decía antes, poder blando y poder duro a corto y a largo plazo. Esto implicaba hacer de estas misiones algo sostenible en el tiempo. A fin de cuentas, un regimiento militar hay que estar suministrándole cosas continuamente. Los soldados hay que ir cambiándolos cada cierto tiempo, hay que rotarlos. Los soldados dedicados a la guerra no producen nada, hay que alimentarles. De ahí que las misiones fuesen tan importantes. Las misiones tenían que convertirse en centros de producción. Esto terminaría transformando el paisaje y la propia cultura de Texas. Una de las contribuciones más duraderas de los españoles fue la introducción y la expansión de la ganadería. Ya digo que esto es importantísimo porque Texas, a pesar de que hoy produce de todo, se siguen considerando el estado ganadero por antonomasia. Los misioneros y los colonos españoles introdujeron el ganado, lo que daría lugar a las famosas reses Longhorn, estas que tienen los cuernos tan largos, de ahí el nombre, que son descendientes directas de las que llevaron los colonos desde México y estas a su vez de las que los españoles habían llevado hasta América unos siglos antes. Es decir, que el mito del cowboy y del rancho, que es fundamental este mito en la cultura tejana, tiene sus raíces directas en esta época. Vamos, que los primeros cowboys, los primeros vaqueros de Texas, hablaban español y se apellidaban González o Rodríguez. Las reses además criaron bien en el este y el centro de Texas, ya que había buenos pastos. A mediados del siglo XVIII, solo la misión de Nuestra Señora de la Purísima Concepción de Acuña, más conocida como la misión de Concepción a Secas, registraba ya 40 yuntas de bueyes, más de 700 reses y 1.800 ovejas. El censo de ganado de 1762 para la misión de San Juan Capistrano era de 1.000 reses y 3.500 ovejas y cabras. Vamos, que les estaba yendo realmente bien a aquellos colonos. Más allá de las misiones y de estos presidios, la soberanía española sobre un territorio tan grande era nominal. ¿Por qué era nominal? Porque era inmenso. Y porque además las tribus indias que había eran muy móviles. Eran los comanches o los apaches que controlaban una región al oeste de la zona más o menos controlada por los españoles, a la que los propios españoles dieron en llamar Comanchería. Conforme avanzaba el siglo XVIII, los españoles vieron que no tenía sentido hacerles la guerra, que era muy difícil y que lo único que iban a conseguir era recoger bajas y enzarzarse en una guerra larguísima en una de las fronteras. Algo habían aprendido de la guerra del Arauco en Chile y un desgaste innecesario. Vamos, que bastaba con cristianizarles y poco a poco ya se irían españolizando. Durante el reinado de Carlos III se fueron negociando tratados de paz con los comanches. En el año 1785 lo firmaron para los comanches de Texas y luego un año más tarde para los de Nuevo México. El objetivo de estos acuerdos era convertir a los... De nuevo, estos acuerdos tenían dos funciones, uno a largo plazo y otro a corto. A largo plazo era que se españolizasen, con el cristianismo vendría todo lo demás. Y a corto plazo era que les sirviesen de colchón, es decir, que estos comanches se convirtiesen en un aliado contra otros indios, que amenazaban la frontera norte de Nueva España y hacían de vez en cuando saqueos. Esta alianza la mantenían a través de un sistema de donativos o regalos anuales, que proporcionaban los españoles a los comanches una serie de bienes que consideraban muy útiles, productos europeos, y les permitía además mantener su independencia y conservar sus territorios. Para los comanches o los apaches estos tratos con los españoles eran muy beneficiosos, ya que los españoles les daban armas de fuego y caballos, algo muy útil para enfrentarse contra otros indios que no tenían nada de eso. Para entonces los franceses ya habían desaparecido de la ecuación. En 1762, tras la Guerra de los 7 años, Francia cedió toda Luisiana a España y renunció a cualquier reclamación sobre Texas. Eso hizo innecesarios los presidios de la zona este. Ya no había nada que defender porque la propia Luisiana había pasado a ser española. Pero unos años más tarde estalló la Revolución Francesa, que trajo de la mano poco tiempo después a Napoleón. Así que en 1799, ya metidos en plenas guerras napoleónicas, España devolvió la Luisiana a Francia, pero solo para que poco después Napoleón se la vendiese a Estados Unidos. El problema aquí era
definir bien las fronteras de Luisiana con Nueva España. Unas fronteras que se habían desdibujado 40 años antes, bueno, mucho más de 40 años antes, 60 años antes, al principio de la década de 1760. Y eran unas fronteras que no habían estado nunca bien definidas porque había muy poca gente allí. Así que no hubo más que disputas que continuaron hasta la firma del Tratado Adamson-East de 1819, por el cual España vendió Florida a Estados Unidos a cambio, de una cantidad de dinero, no muy alta por cierto, y de dejar bien clara la frontera tejana. Pero vamos, en este aspecto el esfuerzo no sirvió de mucho, ya que a la Texas española solo le quedaban 2 años de vida. No es ningún secreto decir que los premios iVoox son los más prestigiosos de la radio online en lengua española. Esto es así porque estos premios no tienen jurado. Eso impide que haya apaños o preferencias personales un tanto cuestionables que suelen responder a camarillas bien organizadas que han quitado toda la credibilidad a muchísimos galardones. A fin de cuentas, quien más sabe de radio online son los que escuchan la radio online a diario. Esa es la gente que vota estos premios. Se entregan cada año desde hace casi una década y todos los creadores de la plataforma concurrimos a ellos. Como bien saben los contraescuchas, la Contracrónica ha ganado el premio iVoox 5 años consecutivos en la categoría de actualidad y sociedad. La Contrahistoria, por su parte, ha quedado finalista en varias ocasiones. A mí, personalmente, es un premio que me gusta mucho. Es, de hecho, el premio que más me gusta. Porque son los oyentes, los que están al otro lado, esas personas que justifican que yo me ponga delante del micrófono todos los días de la semana, quienes deciden cuál es el programa que más les gusta. Un premio iVoox es algo así como una medalla que te ponen tus oyentes a modo de reconocimiento por lo que les has aportado durante el año. No existe nada igual, creedme, a saber que tu trabajo tiene sentido y es útil a mucha gente. Pues bien, los premios iVoox 2025 ya están en marcha. Hay un mes para votar, hasta el 3 de noviembre concretamente. Para hacerlo no tenéis más que teclear lo siguiente en vuestro navegador: premios.iVoox.com. Ya sabéis, iVoox con 2 O's. Una vez allí, solo hay que pulsar sobre el botón votar que aparece en la parte superior de la página y eso os conducirá a la página de votación. Ahí estamos todos. Si queréis votar por la Contracrónica y la Contrahistoria, se puede votar a ambos. No tenéis más que buscarlos en la caja de búsqueda que se encuentra arriba. Con que pongáis la contra basta. Os mostrará ambos programas y podréis votarles. Yo personalmente os lo agradezco mucho. Cada premio iVoox que he recibido me ha empujado a seguir con más fuerza todavía con esto, porque mientras estéis al otro lado, yo permaneceré en este. Ya sabéis, premios.iVoox.com. La Contracrónica y la Contrahistoria están esperando vuestro voto. La independencia de México en 1821 marcó el final de la época española, de la Texas española. El nuevo gobierno mexicano, que era un imperio al principio, heredó una provincia inmensa pero que estaba despoblada. En 1820 se calcula que había unos 2.000 hispanos en toda Texas. Imaginaos con lo grande que es aquello, es decir, prácticamente nadie. La intención del nuevo gobierno mexicano era integrar aquella provincia tan remota en el nuevo estado, que ya digo, primero se configuró como un imperio, muy poquito tiempo, y luego ya como una república. Al principio federal, y luego trataron de hacerla más centralizada. La Constitución de México de 1824 lo que hizo fue unir a Texas con Coahuila para formar un nuevo estado, el estado de Coahuila y Texas. El Parlamento mexicano, eso sí, permitía a Texas la opción de formar su propio estado tan pronto como se sintieran capaces de hacerlo, es decir, cuando tuviesen ya suficiente población, pero con unos pocos miles pues era muy difícil crear una provincia o crear un estado con su propia administración. Ese mismo año se promulgó la Ley General de Colonización, que permitía a cualquier padre de familia, sin importar que fuesen indios, criollos o mestizos, reclamar tierras en Texas. El problema era que, a diferencia de lo que había hecho la corona española, el gobierno mexicano no tenía medios para proteger a los colonos de las incursiones comanches, que eran constantes. Y esperaba, eso sí, que la llegada de colonos supusiese que les proporcionasen esos colonos recursos para poder protegerlos. Era una pescadilla que se mordía la cola. Así que el gobierno decidió liberalizar sus políticas migratorias.
Esto significaba que permitían que colonos estadounidenses, provenientes en su mayoría del sur de Estados Unidos, emigrasen a Texas. Para ello, lo que hicieron fue recuperar una figura de tiempos del virreinato, la de la concesión empresarial o la del agente empresario. La primera de estas concesiones se había otorgado a un tipo llamado Moses Austin, que era un estadounidense de Connecticut, pero que estaba asentado en Missouri. Se le habían otorgado en el año 1820, es decir, un año antes de la independencia de México. Pero Moses Austin murió antes de poder ponerla en marcha, así que la concesión pasó a su hijo, que se llamaba Stephen Austin, que se dirigió a Texas con 300 familias de colonos que se asentaron a orillas del río Brazos en 1822. Esa primera colonia llevó el nombre de los Austin, esa es la razón por la cual se llama Austin. A estos 300 se les conoce como los Old 300 o 300 viejos. El gobierno de Agustín de Iturbide, que fue el primer emperador de México, luego vendrían más, pero ya en el Segundo Imperio, no reconoció la concesión que habían hecho los españoles, que había hecho Fernando VII, no la reconoció en un primer momento. Esto era un problemón para Austin, ya que había estado durante meses anunciando en Nueva Orleans, por las calles de Nueva Orleans, la disponibilidad de tierras en Texas. Así que tras enterarse de la independencia, viajó corriendo a caballo hasta Ciudad de México para hablar con el nuevo gobierno. Consiguió, después de hacer unas cuantas gestiones, que le ratificasen la concesión, pero eso sí, con algunas modificaciones. La concesión española especificaba que la colonia se fundaría en la costa y se llamaría Austina. Los colonos serían todos antiguos súbditos del rey, traídos esencialmente de la Florida, serían por supuesto todos católicos y se dedicarían al comercio con Nueva España, es decir, no colonizarían ni con ganado ni con agricultura la provincia de Texas y de Nueva Filipinas. Su hijo, en cambio, no se estableció en la costa, sino en el interior, con colonos venidos en su totalidad de Estados Unidos y que desde el principio se dedicaron a la agricultura y la ganadería. Otros 23 empresarios trajeron colonos al Estado, la mayor parte de los Estados Unidos de América. Para los empresarios era un gran negocio, porque os preguntaréis, ¿y para qué iban para allá? Una tierra salvaje que estaba sometida a incursiones de los indios. Bien, era un gran negocio porque la figura legal creada primero por el gobierno español en sus últimos años y luego posteriormente por el mexicano, esta del agente empresario, permitía al empresario en cuestión ganar mucho dinero, ya que el gobierno no le cobraba por traer colonos. El gobierno lo que quería era que hubiese gente, pero ellos sí que cobraban a los colonos. Les cobraban a razón de unos 12 centavos por acre. Estos colonos podían comprar un máximo de 177 acres si querían dedicarlos a la agricultura y de 4.400 acres si querían dedicarlos a la ganadería. Un acre, para que nos hagamos una idea, en sistema métrico equivale a unos 4.000 metros cuadrados. Luego, una explotación ganadera tendría un máximo de unos 18 kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea de la extensión, el Principado de Mónaco tiene 2 kilómetros cuadrados y Gibraltar tiene 6,8 kilómetros cuadrados. Al haber tanto terreno, se podían vender un montón de acres, y eso significaba que este empresario, de ahí el nombre, podía llegar a ganar mucho dinero. De manera que, como estamos viendo, el gobierno mexicano fue el responsable de que entrasen estos estadounidenses, que no tuvieron que invadir por las malas Texas, entraron pacíficamente. Estaba deseando consolidar su frontera, una frontera escasamente poblada, y adoptó la misma política de colonización que había adoptado la metrópoli en sus últimos años. Pero eso sí, de forma mucho más generosa, como hemos visto. Y no solo más generosa, sino también mucho más desorganizada, porque desde 1824 las competencias de inmigración pasaron a los estados de México, es decir, abandonaron Ciudad de México. De este modo, el estado de Coahuila creó un marco legal mucho mejor que el mexicano que había antes y, por supuesto, infinitamente mejor que el español. Esto permitió a figuras como Stephen Austin y otros tantos recibir la autorización para colonizar, explorar y distribuir la tierra de Texas, o mejor dicho, venderla. El problema no residía en la colonización en sí, sino
que en principio era una buena idea, tenían que llegar colonos si aquella frontera se quería mantener, si se quería reclamar de forma efectiva aquella tierra. El problema de los colonos se lo habían encontrado los españoles desde el siglo XVII, cuando empezaron a fundar misiones y presidios. El problema era el carácter político y económico de los colonos que llegaban, que provenían principalmente de los estados esclavistas del sur de Estados Unidos. Os voy a mostrar otro mapa, en este caso de la provincia de Texas, con las diferentes concesiones que se fueron realizando. La provincia mexicana de Texas. Se puede ver la Austin Colony en el sudeste y otras concesiones. El mapa está en inglés, de ahí que las denominen grants, como la de Barnett, la de Cameron, la de Woodbury o la de DeWitt. Estas concesiones implicaban la llegada de colonos, cuyo objetivo era montar plantaciones, como las de los estados del sur de Estados Unidos, o montar grandes haciendas ganaderas. Cuanto más cerca estaban de Luisiana y más cerca del Golfo de México, el clima invitaba y el tipo de suelo invitaba a montar plantaciones. Estas plantaciones eran muy intensivas en esclavos. Solo en la colonia de Austin había en 1832, es decir, recién fundada, ya 11.000 colonos. Y muchos de ellos tenían esclavos. A partir de 1821, y a pesar de las restricciones mexicanas a la esclavitud, que eran crecientes, los inmigrantes estadounidenses empezaron a llevar un número cada vez mayor de esclavos a Texas. De hecho, llegó un momento en el que empezaron a comprarlos y venderlos en la misma Texas. Los barcos negreros llegaban hasta la costa y allí se los vendían a los colonos. Para el año 1825, 69 dueños de esclavos poseían casi 500 esclavos. El problema era que los colonos ponían como condición para establecerse que pudiesen tener esclavos, pero el gobierno mexicano había puesto en su constitución que estaba prohibida la esclavitud. Les dieron en el año 1829 un año para que hiciesen algo para que se deshiciesen de ellos, esencialmente una exención. Pero un año más tarde, en 1830, el nuevo presidente, que se llamaba Anastasio Bustamante, ordenó que todos los esclavos se liberasen ese mismo año. Para eludir la ley, porque los colonos no tenían ninguna intención de abandonar Texas, lo que hicieron fue convertir a sus esclavos en sirvientes de por vida, con un contrato. Tuvieron, claro, que improvisar muchos contratos porque en 1836, momento de la independencia de Texas, había ya unos 5.000 esclavos. Todos, por supuesto, traídos de África. Aunque la Constitución de Coahuila y Texas declaraba la religión católica como única y, por supuesto, perpetua, podríamos pensar que hubo un motivo religioso, porque estos inmigrantes que llegaban desde Estados Unidos, en su mayor parte, eran protestantes, pero no. El problema no fue religioso en absoluto. El conflicto que hizo insostenible la soberanía mexicana en Texas fue la cuestión de la esclavitud. Como os decía, la ley mexicana prohibía de forma explícita la esclavitud, pero estos colonos angloamericanos habían introducido y se habían llevado esclavos y los compraban y los vendían porque los necesitaban para sus plantaciones. Bueno, Stephen Austin, viendo que aquellos a los que había vendido las parcelas de tierra le exigían que defendiese su causa en México, pues se convirtió en el principal defensor de la esclavitud ante el gobierno mexicano. En el año 1824 redactó un memorial muy detallado en el que recordaba que los esclavos de los 300 viejos, esas primeras 300 familias, habían llegado de acuerdo a la ley del Imperio Mexicano y había sido confirmado aquello por el Congreso mexicano. Además argumentó que no eran unos esclavos propiamente dichos, sino que eran sirvientes de la familia, todos con un contrato. Claro, como eso de que eran simples empleados vitalicios podía no convencer a los mexicanos, y de hecho no les convencía, lo que hizo Austin fue apelar al bolsillo. Les dijo que en el caso de que la ley obligase a liberar a los esclavos, eso equivalía a una expropiación, y como tal tendría que ser indemnizada, conforme a la ley. Les preguntó entonces cómo Coahuila y Texas, que era una provincia norteña y pobre, iba a indemnizar a los dueños si apenas tenía recursos. Esta presión que hizo fue efectiva en retrasar la abolición total, pero la tensión continuó latente. Los problemas fueron a más porque en Texas sobraba la tierra
y también los colonos, que no hacían más que llegar desde Estados Unidos buscando mejorar su suerte. Anastasio Bustamante, después de forzar la liberación de los esclavos, la medida ni que decir tiene, o no se aplicó sin demasiada efectividad, lo que hizo fue terminar prohibiendo la inmigración de ciudadanos estadounidenses a Texas. Esto fue en el mismo año de 1830. Pero siguieron entrando, ya evidentemente como inmigrantes ilegales. Algo que, visto desde nuestro tiempo, no deja de resultar curioso, porque en el siglo XX los ilegales empezaron a entrar pero en sentido inverso. Es decir, los ilegales pasaron de México a Estados Unidos y no de Estados Unidos a México. Para hacer cumplir la ley, Bustamante decidió que había que volver a los presidios, es decir, había que volver a esa vieja idea española de proteger la frontera este. Estableció varios presidios nuevos en la zona este para supervisar la inmigración, también para supervisar el tráfico de mercancías, ya que las nuevas leyes exigían la aplicación de derechos de aduana. Esto evidentemente enfureció tanto a los ciudadanos mexicanos nativos, los que no eran colonos, que se les conocía como tejanos sin más, como a los inmigrantes provenientes de Estados Unidos. En 1832, un grupo de colonos del este de Texas se rebeló contra esta aplicación de derechos de aduana en Anáhuac. Estos disturbios de Anáhuac coincidieron con una revuelta en México contra el presidente. Los tejanos, es decir, los tejanos nativos, los hispanos de Texas, se aliaron con los federalistas contra el gobierno y tras una batalla, la de Nacogdoches, expulsaron a todos los soldados mexicanos del este de Texas. La tensión acumulada se manifestó también en actos de abierta insurrección. El primero de ellos había sido en 1826, cuando dos empresarios, dos hermanos, Hayden y Benjamin Edwards, declararon una república muy efímera llamada Fridonia. Bueno, tan efímera que duró poco más de un mes. A pesar de que Austin les aconsejó que no lo hiciesen y que buscasen acuerdos con el gobierno mexicano, muchos colonos de esa zona se decantaron por la lucha. El gobierno mexicano tuvo que responder con tropas y con la propia milicia que había reclutado a Austin entre sus propios colonos y forzaron la huida de los principales rebeldes. Esta rebelión de Fridonia fue sofocada, pero sirvió de advertencia a la Ciudad de México sobre los peligros que la colonización angloamericana aparejaba para la soberanía mexicana sobre aquella tierra. Los tejanos lo que hicieron fue simplemente aprovechar la falta de presencia del Estado mexicano para reclamar mayor libertad política. Y esto resultó en una convención, la Convención de 1832. Entre otras cuestiones, la convención exigió que se permitiese a todos los ciudadanos estadounidenses inmigrar a Texas y solicitó la separación de Coahuila y se crease el estado de Texas. Al año siguiente, los tejanos reiteraron sus demandas en la convención de 1833. Tras presentar su petición, el encargado de llevar la petición a Ciudad de México, que era el mismo Stephen Austin, fue encarcelado durante unos meses bajo la sospecha de traición. Luego le liberaron y regresó a Texas vía Nueva Orleans, y el gobierno a partir de ahí, viendo que la cosa se les podía ir de las manos, trataron de apaciguar a los colonos. Pero el problema era que el nuevo presidente, que se llamaba Antonio López de Santa Anna, quería transformar México de un estado federalista a uno centralista, y esto llevó de cabeza a los colonos tejanos a la revuelta. La escalada de tensión continuó. En el verano de 1832, todas las guarniciones mexicanas fueron expulsadas de Texas, pues excepto dos, una en San Antonio y la otra en Goliad. La ruptura final se produjo cuando los colonos se negaron a entregar a sus jefes al ejército para ser juzgados. En ese punto se temieron lo peor: una intervención militar mexicana a gran escala en Texas. Esto les llevó a convocar una nueva convención, como habían hecho antes. Y esta convención, de 1835, sería el punto de partida de la Revolución Tejana. La Revolución de Texas o la Revolución Tejana vino marcada por una serie de acontecimientos militares bien conocidos, especialmente en Texas, como las batallas del Álamo o de Goliad, que aunque fueron derrotas para ese protoejército tejano, sirvieron como gritos de guerra. La confrontación final y además decisiva fue una batalla, también la batalla de San Jacinto, que tuvo lugar el 21 de abril de 1836. 2 meses antes, el 2 de marzo,
los colonos habían declarado la independencia como fruto de aquella convención. El nuevo estado sería una república que se llamaría República de Texas. Justificaban la independencia en el hecho de que México había anulado el pacto que había hecho con ellos, el pacto federal. Insistían que los gobernantes mexicanos les habían invitado a establecerse allí, pero claro, con unas condiciones muy distintas, así que no les quedaba otra opción que separarse. En octubre de ese año, de 1836, el presidente de México, Santa Anna, se puso al frente de un ejército grande, al menos para México y para aquella época, de unos 6.000 hombres, con la idea de recuperar Texas. Ya digo, era un ejército numeroso, pero algo improvisado y no muy bien entrenado. El grueso del ejército se dirigió a San Antonio para sitiar la misión del Álamo, donde los independentistas se habían hecho fuertes. El resto fue por la costa para ir tomando los asentamientos costeros, con el general José de Urrea al frente. Las fuerzas de Urrea pronto derrotaron a toda la resistencia tejana a lo largo de la costa, y aquello culminó en una masacre, la masacre de Goliat, que está cerca de la costa del Golfo de México, donde ejecutaron a 300 prisioneros de guerra tejanos. En San Antonio, entre tanto, tras un asedio de 13 días, los hombres de Santa Anna tomaron el Álamo, defendido por 200 tejanos, que luego pasaron a cuchillo. A partir de ahí la frase "Remember the Álamo" o "Recuerden el Álamo" pasó a ser el grito de guerra entre los independentistas. Muchos colonos que habían estado durante estos episodios, habían quedado en su casa o en sus plantaciones o en sus explotaciones ganaderas, se vieron obligados a reincorporarse al ejército, que en aquel entonces estaba comandado por un general llamado Sam Houston. Tras varias semanas de maniobras, el 21 de abril de 1836, el ejército tejano atacó al de Santa Ana, cerca de la ciudad de Houston, de la actual ciudad de Houston, que en aquel entonces pues todavía no existía. Esta batalla se la conoce como la Batalla de San Jacinto. Capturaron a Santa Ana y le obligaron a firmar los tratados de Velasco, que pusieron fin a la guerra. Podríamos pensar que en esto de la independencia de Texas se produjo una división, es decir, los tejanos de origen hispano, que ya estaban allí desde tiempos de los españoles, se alinearon con México, mientras que los tejanos de origen estadounidense pidieron la independencia. No fue así del todo. La población de ascendencia hispana, que en principio lo que querían era la mediación, que permanecer bajo soberanía mexicana, pero que les diesen autonomía, lo que hizo en su mayor parte fue unirse a la causa de la revolución. Luego lo lamentarían porque una vez Texas se independizó fueron marginados. Los tejanos hispanos participaron en todas las acciones principales de la revolución, o algunas figuras muy celebradas como José Antonio Navarro o Francisco Ruiz, que eran nativos de San Antonio, que se destacaron por su apoyo a la independencia. Pero la Texas que se independizó en 1836 era mucho más pequeña que el actual estado de Texas. Vamos a verlo en un mapa, os voy a poner otro más. Todo el oeste del estado estaba controlado por los comanches, tal y como podéis ver. Buena parte del norte todavía por los Caddo. El suroeste era parte de México, era parte de Chihuahua, y Texas, lo que era la zona colonizada, se limitaba, como podéis ver, a la región sudeste, con San Antonio y la recién fundada Austin. Si el territorio era pequeño, también lo era la población. Era una población muy dispersa y formada esencialmente por colonos agrícolas. Esto fue a grandes rasgos la República de Texas independiente. Hoy tiene mucho romanticismo en torno a la misma república, pero fue muy poca cosa. Es una república que se mantuvo durante no mucho tiempo, durante 11 años hasta 1845. Pero una república frágil, asediada por completo por problemas de deuda, la deuda en la que le metió esencialmente Lamar, por una serie del presidente Lamar, uno de sus primeros presidentes, que tenía unos planes de expansión muy ambiciosos. La población, como os decía, estaba muy dispersa y luego tenían un conflicto fronterizo constante, ya que México nunca reconoció su independencia y los indígenas presionaban desde el norte y desde el oeste. La república, obviamente, pues heredaba los problemas que había tenido la provincia mexicana, entre ellos la violencia de la frontera. Era una república recién nacida, rodeada por fronteras hostiles, salvo la que hacía con Estados Unidos. Dieron comienzo entonces las guerras indias de Texas, que se prolongarían mucho tiempo, pues hasta finales de siglo, hasta 1875. La República adoptó desde el principio una política muy agresiva de desplazamiento de los indios. Los colonos no tenían intención alguna de asimilar a los indios. Querían que se marchasen de allí para poder establecerse ellos.
Había con todo en esto dos facciones que estaban acaudilladas por los dos primeros presidentes de la República. Por un lado estaba Sam Houston y por el otro Mirabeau Lamar. El primero, Sam Houston, quería que Texas se uniese a Estados Unidos como un estado más. Entre tanto, pues eso irían consolidando la República, tratando de contener a los indios. Y en esa contención de los indios buscarían llevar unas relaciones lo más pacíficas posibles. El segundo, Lamar, quería que la independencia se mantuviese y que se realizase una limpieza étnica de indios en el oeste. Houston quería unir Estados Unidos con Texas, o Texas a Estados Unidos, bueno, pues porque él mismo era estadounidense. Bueno, como la mayor parte de los colonos, no nos engañemos. Pero es que aparte de eso, aparte de ser estadounidense, es que él había sido gobernador de Tennessee. Y antes de eso había combatido en el ejército de Estados Unidos en la guerra de 1812 contra los británicos. De hecho, Sam Houston es el único gobernador de toda la historia de Estados Unidos que ha gobernado en dos estados, Tennessee y Texas. Le consideran obviamente a Austin y a Houston, les consideran los padres de Texas. Lamar, por su parte, también provenía de los Estados Unidos. Era de una familia de hugonotes franceses que se habían establecido en la costa este en el siglo XVII. Había nacido en Georgia, donde dirigía un periódico en la ciudad de Columbus. El periódico se llamaba el Columbus Enquirer. En principio no se pensaba mover de allí, pero murió su esposa de tuberculosis, que era una enfermedad muy habitual, que mataba a mucha gente en aquel entonces, y decidió viajar a Texas para visitar a un amigo que tenía un negocio de venta de esclavos en la ciudad de Velasco, en el Golfo de México. Esto, lo que os comentaba antes, que no solo los colonos estadounidenses se llevaban los esclavos consigo, sino que además los compraban y los vendían dentro de la misma Texas. Una vez llegó allí, estamos todavía en la época de la Texas mexicana, Lamar decidió quedarse, cuando vio que iban a independizarse y que allí se podía hacer carrera y podía tener muchas oportunidades. La idea que tenía Lamar era hacer de Texas un segundo Estados Unidos, en el sur, eso sí, arrebatando por la fuerza a Nuevo México a los mexicanos y desplazando a las tribus indias. Pero los indígenas eran solo uno de los problemas de la República de Texas. Tenían además a los mexicanos, presionando desde el sur y que no les reconocían como independientes. En 1842, Rafael Vázquez realizó una incursión y ocupó San Antonio. Los tejanos respondieron y eso llevó a los mexicanos a aliarse con los indios Cherokee para dar un escarmiento a los colonos en la masacre de Dawson. Así las cosas no podían aspirar a consolidar república alguna. Entre los indios y los mexicanos la harían naufragar y les obligaba a estar gastando mucho dinero en defenderse. Vamos, que necesitaban un protector, y ese protector no podía ser otro que Estados Unidos, que ya había emprendido su expansión hacia el oeste, animado por algo a lo que le dediqué una contrahistoria hace no mucho tiempo, la doctrina del destino manifiesto. El 28 de febrero de 1845, el Congreso de Estados Unidos aprobó por un margen estrecho un proyecto de ley que autorizaba a Estados Unidos a anexionar la República de Texas siempre y cuando lo decidiesen los tejanos en un referéndum. La ley fijaba la fecha de anexión para el 29 de diciembre de ese mismo año. Así que el 13 de octubre, en Texas, entre los colonos, se hizo un referéndum que aprobaron una nueva constitución que convertía a Texas en el 28º estado de los Estados Unidos. Era particular su incorporación porque, a diferencia de otros estados nuevos del oeste, los tejanos no tuvieron que constituirse antes como un territorio. Para los tejanos, formar parte de Estados Unidos era de capital importancia, desde el punto de vista estratégico y económico. Por un lado, recibían protección y por otro, le endosaban la deuda a Estados Unidos. En Washington hicieron números y les pareció buen acuerdo. Eso sí, buena parte del territorio mexicano reclamado por Texas en Norteamérica, estaba Colorado, Kansas, Oklahoma, Nuevo México, fue cedido al gobierno federal. Es decir, que Texas, de no haber llegado tan endeudado a la anexión con Estados Unidos, hubiera sido más grande de lo que es ahora mismo. El gobierno mexicano, entre tanto, había advertido a Washington que la anexión de esa república rebelde significaría una guerra en el acto con Estados Unidos. Consumada la anexión, el gobierno mexicano rompió relaciones diplomáticas con Washington, pero no le declaró la guerra. Para Estados Unidos, de cualquier manera, era una oportunidad aquello, porque podían asumir como propias las reclamaciones de Texas al norte del Río Grande.
todos esos territorios que luego se convertirían en estados como Nuevo México o Colorado. Era una oportunidad que no querían dejar escapar. En junio de 1845, el presidente James Polk envió al general Zachary Taylor a Texas. Y para el mes de octubre ya tenían apostados allí 3.500 soldados estadounidenses. Estaban en la orilla del río Nueces, preparados para defender Texas de una invasión mexicana. El 10 de noviembre de 1845, Polk ordenó al general Taylor y a sus fuerzas que se dirigieran al sur, hacia el Río Grande, que era un territorio en disputa que los mexicanos reclamaban como suyo. En abril de 1846, un destacamento de caballería mexicana de 2.000 hombres atacó una patrulla estadounidense, mucho más pequeña, de solo 70 hombres, enviada a este territorio en disputa, entre los ríos Grande y Nueces. La caballería mexicana, como no podía ser de otro modo, derrotó a esta patrulla estadounidense. Y esto fue lo que motivó la declaración de guerra. La guerra se extendería hasta 1848, y lo curioso de esta guerra es que fue una guerra que provocó Texas, pero en la que no hubo ni una sola batalla en Texas. Pero bueno, el nuevo estado, eso sí, se convirtió en una plataforma para la invasión estadounidense del norte de México. Esta guerra vio su final con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. De esta guerra también hice una contrahistoria hace tiempo, os lo recuerdo. Esto puso fin a la guerra en 1848 y supuso una derrota catastrófica para México. Como resultado del tratado, Estados Unidos agregó algo más del 25% a su territorio y México perdió pues casi la mitad del suyo. México se vio obligado a ceder territorios que incluían no solo Texas, cuya independencia ya era un hecho consumado para Estados Unidos, sino también la extensión enorme de territorio de lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nuevo México, de Nevada, de Colorado o de Utah, es decir, la parte norte al menos nominalmente, había formado parte del virreinato de Nueva España. Guadalupe Hidalgo es, de hecho, el trauma fundacional de la relación entre estos dos países, ya que fijó la frontera a lo largo del Río Grande. Texas quedó completamente separada de México e inició una nueva andadura ya como Estado de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos se encontró con los mismos problemas que se habían encontrado los españoles y luego posteriormente los mexicanos, y era que Texas estaba muy despoblada. Animó a la colonización de Texas, especialmente su parte oriental, donde se podían establecer plantaciones algodoneras como las de Luisiana o Mississippi. Esto transformó en muy pocos años una tierra de frontera habitada por hispanos y colonos recién llegados en un estado no muy diferente a cualquier otro del sur de Estados Unidos. Esta fue la razón por la que en 1861 se separó de la Unión y se unió a la Confederación de Estados del Sur durante la Guerra de Secesión, que duró de 1861 a 1865. Texas, de hecho, fue un estado de vital importancia para la Confederación, ya que, además de ser un proveedor de carne para las tropas sureñas, era la única frontera que controlaban la Confederación de forma directa, que les permitía eludir el bloqueo naval de la Unión. Tras la derrota de la Confederación en 1865, Texas, al igual que los demás estados del sur, atravesó un periodo muy difícil, el de la reconstrucción. Este proceso implicó la ocupación militar por parte de la Unión y la reorganización política y social del estado. Les forzaron a abolir la esclavitud de una vez por todas y luego ya reingresaron en la Unión. Fue readmitida en el año 1870. Esto ponía fin, eso sí, con esta readmisión a 4 décadas de soberanía incierta o dividida, y esto dio comienzo a su consolidación definitiva dentro de los Estados Unidos. Una vez resuelta la cuestión de la soberanía y la cuestión territorial, la cuestión de la soberanía quedó resuelta con la reconstrucción y la cuestión territorial con la guerra entre México y Estados Unidos, Texas pasó de ser un estado fronterizo, agrario y ganadero a una potencia industrial. Un proceso que obviamente requirió la pacificación de las grandes llanuras occidentales y el descubrimiento de la riqueza de su subsuelo. Pero antes de eso, los tejanos explotaron al máximo sus praderas. La ganadería, que había comenzado, como os decía antes, con las misiones españolas en el siglo XVIII, alcanzó su apogeo en las décadas posteriores a la Guerra Civil. Es decir,
el último tercio del siglo XIX. Era un estado realmente grande, el más grande de todos, así que había que llevar el ganado hasta las estaciones de ferrocarril más cercanas. Esto dio lugar a la transhumancia, un pastoreo móvil que se adaptaba a las zonas de productividad cambiante. Esta transhumancia era típica de España, donde aún siguen existiendo cañadas para mover el ganado en función de la época del año, buscando siempre los mejores pastos. Estas cañadas en Texas dieron en llamarse trail drives. El trail drive más famoso de Texas era el Chisholm Trail, que iba del norte de Texas hasta Kansas. El Chisholm Trail tenía otras cañadas secundarias que lo alimentaban. Estas cañadas ganaderas eran la arteria económica de Texas en esta época. Así que eso contribuyó a que se formase en el imaginario colectivo la imagen de Texas como la tierra del ganado, algo que por cierto ha terminado arraigando hasta el momento presente, en el que los cuernos de los Longhorn son el símbolo del estado. Pero para poder explotar tranquilamente las praderas tenían que acabar con los indios, a los que por supuesto no se quería asimilar. De eso se encargó el ejército de Estados Unidos, que a sabiendas de que eran unas tribus muy móviles y difíciles de alcanzar, que no tenían una capital definida, decidieron acabar con sus bases de subsistencia, que eran las manadas de búfalos. Las autoridades estadounidenses incentivaron a los cazadores que cazasen estos búfalos y que lo hiciesen por miles durante años. No los cazaban para quedarse con la carne o con las pieles, simplemente los dejaban pudrirse en mitad de la pradera para evitar que los cazasen los indios. La desaparición del búfalo, que era el sustento económico principal, económico y nutricional de estas tribus, les obligó a ir hacia el oeste. El ejército, de hecho, las mantenía en fuga constante, hasta ya que quedaban exhaustas. Los indígenas terminaron siendo derrotados y se pudo colonizar todo el oeste de Texas. Si la ganadería había cimentado la identidad del estado en estos años, el petróleo redefinió su economía y su poder. Durante el siglo XIX, si bien se habían encontrado rastros de petróleo de forma accidental, sobre todo al perforar pozos de agua, se entendió que no podía ser una gran producción. Además, a mediados del siglo XIX encontrar petróleo era una maldición. Era todo un problema, porque el petróleo superficial envenenaba los pastos, envenenaba los pozos y mataba a las vacas. De hecho, lo llamaban el mal de Texas. Este mal no tardó en convertirse en una bendición a principios del siglo XIX, cuando el petróleo se convirtió en una materia prima importante. Ya de hecho, a principios del XX, la materia prima más importante. Se empezaron a hacer prospecciones y el resultado fue inmejorable. En enero del año 1901, en la localidad de Spindletop Hill, cerca del Golfo de México, descubrieron un gran yacimiento. Hizo además falta perforar muy poco, y un impresionante chorro de petróleo empezó a brotar de allí. El pozo era de tal magnitud que por esa torre fluyó de manera descontrolada crudo durante 9 días antes de que pudiesen contenerlo. Las noticias del descubrimiento se propagaron con gran rapidez. Spindletop, de hecho, fue solo el principio de un verdadero boom petrolífero en Texas que consiguió inyectar una riqueza inmensa dentro del estado. El petróleo, de hecho, metió de golpe a Texas en el siglo XX. Transformó una economía fundamentalmente agraria y ganadera en una potencia industrial. No tardaron en crearse empresas para explotar esos yacimientos. Algunas siguen existiendo, naturalmente, aunque ya solo sea como marca comercial. Ese es el caso de Gulf o de Texaco, que hoy son parte de Chevron, pero cuyo origen está en Texas. De hecho, Texaco no puede ocultarlo, lo lleva en el nombre. El estado fue creciendo, ya cabalgando sobre el petróleo, lo que atrajo a mucha gente y muchísimo capital. Ciudades fundadas poco después de la independencia de México, como Dallas, como Fort Worth, como Galveston o como Houston, crecieron de forma sostenida. El petróleo fue un catalizador para todo tipo de negocios, como la banca o los seguros. En 1910, para que nos hagamos una idea, la población del estado era ya de 4 millones de habitantes. Pero las ciudades eran aún pequeñas. La mayor de todas era la que más historia tenía, la de San Antonio, que tenía 95.000 habitantes en aquel entonces. Le seguía Dallas con 92.000, Houston con 79.000 y Fort Worth con 73.000. Eran ciudades pequeñas en comparación con las de la costa este. En buena medida porque la riqueza de Texas a principios del siglo XX todavía residía en las explotaciones agrarias. Pero eso fue cambiando conforme avanzaban las primeras décadas del siglo. Las ciudades fueron ganando importancia y el campo perdiéndola.
entre otras cosas porque la industrialización hizo menos necesaria la mano de obra rural. Fue la Segunda Guerra Mundial lo que marcó el punto de inflexión. Afluyó hasta el Estado muchísimo capital, bueno, de todo. Grandes cantidades de dinero federal para construir bases militares, fábricas de municiones, campos de prisioneros, fábricas de armamento y hospitales del ejército. Todas esas instalaciones se levantaron en ciudades. Cientos de miles de tejanos que malvivían de la agricultura y que venían además de la época de la Gran Depresión, que vivían de la ganadería, emigraron a las principales ciudades para emplearse en las nuevas industrias. Pero la agricultura y la ganadería seguían siendo importantes, razón por la cual se puso en marcha el llamado Programa Bracero, que trajo a más de 100.000 mexicanos para trabajar en la agricultura. Los mexicanos habían abandonado Texas después de la guerra con Estados Unidos. A principios de siglo, la población de habla hispana en Texas era muy pequeña, de apenas 70.000 personas, que además estaban marginadas. Con motivo de la revolución que estalló en México en 1911, esa población se multiplicó por mucho, pasó a 250.000 en apenas unos años. Para después de la guerra, los mexicanos que se habían instalado en Texas ya superaban el 1.000.000 de personas. De este modo, mediante inmigración desde el sur se fue rehispanizando Texas, y no solo con mexicanos, sino también con hispanos provenientes de toda América, sobre todo de Centroamérica. Hoy aproximadamente el 40% de la población del estado es de origen hispano, es decir, entre 12 y 13 millones de personas. Y en algunas ciudades como El Paso, la población hispana supera el 80%. En San Antonio es más del 60% y en Houston más del 40%. A diferencia de otros grupos migratorios, como los alemanes durante el siglo XIX, fue una migración muy numerosa la de los alemanes a Texas, los hispanos han mantenido el idioma. Esa es la razón por la cual 1/3 de la población tejana habla español en su casa de forma cotidiana. Como consecuencia, el bilingüismo es una habilidad muy valorada y en ocasiones esencial en el mercado laboral tejano. Hay muchos medios de comunicación en español y es el español la lengua extranjera más estudiada por los habitantes del estado, con diferencia sobre la segunda. Tiene algo esto de justicia poética, ya que los hispanos y su idioma prácticamente desaparecieron de Texas en la segunda mitad del siglo XIX. Unos pocos miles, como os decía antes, concentrados casi todos cerca de la frontera y privados de derechos, ya que el nuevo estado de Texas se construyó contra todo lo que había sido antes. Eso ha ido cambiando y hoy el elemento hispano se considera parte integrante de la identidad tejana. Por lo demás, el estado es uno de los más ricos de Estados Unidos. El PIB de Texas, para que nos hagamos una idea, es mayor que el de Brasil, también mayor que el de Canadá. Si fuese un país independiente sería la 8ª economía del mundo. Su éxito radica en lo diversificada y libre que es su economía y sobre todo en lo competitiva que es. La influencia política de Texas a escala federal se sostiene sobre su ubicación geográfica, que es realmente buena, el tamaño de su economía, que es descomunal, y el peso demográfico. Hoy tiene 31 millones de habitantes y su población se sigue incrementando cada año. Para que nos hagamos una idea de cómo ha crecido aquel estado, en 1980 tenía menos de la mitad, 14 millones y medio. Y hace un siglo no llegaba a los 5 millones. De modo que, aunque suele imaginarse Texas como una tierra de grandes llanuras salpicadas por ranchos, sigue habiendo llanuras, de hecho, casi todo el estado es una gran llanura, buena parte del estado es una gran llanura, y por supuesto hay ranchos. Lo cierto es que, a pesar de esa imagen que tenemos, es que tiene algunas de las ciudades más grandes de Estados Unidos, las conurbaciones de Houston o de Dallas-Fort Worth. Bueno, en la primera viven la de Houston más de 7 millones de personas, en Dallas-Fort Worth más de 8 millones de personas. Esto las convierte en la 4ª y 5ª áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos, después de Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Hace solo 2 siglos y medio nadie lo hubiera podido imaginar, porque a pocos les interesaba aquel remoto lugar. Hoy Texas es, en cierta medida, una metáfora del propio continente americano. Una tierra de oportunidades en la que españoles y británicos chocaron violentamente, pero cuyos idiomas y cultura terminaron cristalizando. Es un patrón este que se observa en toda la frontera entre Estados Unidos y México y también en el Caribe. Pero es en Texas, un estado íntimamente unido a la frontera, donde la mezcla de ambos elementos ha dado sus mejores frutos.
Espero que os haya gustado esta contrahistoria dedicada al estado de Texas, bueno, mejor dicho, a la historia del estado de Texas. La idea me vino a raíz del viaje que hice esta misma semana pasada, he estado estos últimos días allí, por esa razón no he podido hacer contracrónicas. Y bueno, es un viaje para el que estuve leyendo, obviamente, me pareció sobre su historia, yo no voy a ningún sitio, sino estudié un poquito antes la historia del lugar y me pareció muy interesante, razón por la cual decidí preparar un programa dedicado solo a Texas. Hace unos años ya hice otro sobre California, que en cierta medida corre en paralelo a la historia de Texas. Bien, vamos ahora con el contrasello, donde, como cada viernes, los contraescuchas aguardan con sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Luis, que propone una contrahistoria sobre Alfonso X el Sabio. Hola Fernando, ¿qué tal? Mira, te quería proponer un tema para el contrasello, te comento. Sé que no eres muy amante de hacer biografías de personajes y que intentas o bien analizar un hecho puntual o bien un periodo de tiempo en todas tus contrahistorias, pero hay un personaje que además creo que en tus contrahistorias, y creo que he escuchado todas y alguna de ellas más de una vez, no has tratado lo suficiente su figura por la importancia que tiene y un poco también su desconocimiento, porque nos quedamos un poco solo con su apodo. Bueno, estoy hablando de Alfonso X el Sabio, pero creo que más allá de su sabiduría, la figura es súper importante para esa época en Castilla y en lo que es el conjunto de la península. Nada, te lo propongo, no sé si quieres hacer un contraseño, una contrahistoria, bueno, si te interesa, quiero que es una parte que aún no está lo suficientemente tocada en maravilloso catálogo de programas que tienes. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Pues vamos a ver, Luis, en ocasiones sí que hago pequeñas biografías, pero es cierto que no muy a menudo. En el caso de Alfonso X, pues no lo he hecho, pero sí de su padre, de Fernando III. De esa hice una contrahistoria sobre Fernando III hace ya mucho tiempo. Pero vamos, así muy rápidamente. Alfonso X, ya sabéis, más conocido como el Sabio, fue una de las figuras más trascendentales de la historia medieval en España. Bueno, fue rey de Castilla y León entre 1552 y 1252, perdón, y 1284 85, hablo de memoria. Bueno, su apodo no es casual. Aparte de ser rey, Alfonso X fue esto que llamaríamos hoy un intelectual. Fue también un gran legislador, fue un mecenas, en fin, un tipo muy volcado en los años que reinó con todas estas cosas. Fue quien reunió en Toledo la famosa escuela de traductores, que no es que fuese una escuela de traductores propiamente dicha, era un proyecto cultural, no era una institución física. En este ambiente se compilaron, se tradujeron muchísimas obras de la antigüedad clásica y del mundo islámico, especialmente de astronomía, matemáticas, medicina. Vamos, fue la primera vez que muchos de esos textos se traducían a una lengua romance, lo que suponía pues toda una novedad. Luego, en el ámbito del derecho, su obra cumbre es el libro de las 7 partidas. Es un código que es uno de los textos jurídicos pues más importantes de la Edad Media. Buscaba estas 7 partidas unificar las leyes de todos los territorios de la corona. Su aplicación, eso sí, encontró muchas resistencias porque la nobleza defendía los fueros locales. Su influencia, de cualquier manera, fue decisiva, porque sirvió como fuente de derecho en España y en los virreinatos americanos también hasta bien entrado el siglo XIX. La pasión de Alfonso X por el conocimiento se extendió también a la historia. Desde su época la Crónica General o la Historia de España, la Historia General, proyectos que fueron monumentales en su momento, que bueno, trataban de contar la historia del mundo y de la propia península ibérica desde sus orígenes hasta su propia época. Luego además Alfonso X era un gran aficionado a los juegos, bueno, de ahí que se publicase un libro de juegos, de ajedrez y de dados y de tablas. Una obra además muy bien ilustrada que describe los juegos y los relaciona con principios de moral y de estrategia. Luego tenemos, por supuesto, en el ámbito de la poesía, las cantigas de Santa María. Estos son cientos de poemas, escritos no en castellano, sino en galaico-portugués, que era la lengua lírica de la época, y que llevaban la notación musical.
Bueno, estas cantigas que se llaman de Santa María, porque la mayor parte están dedicadas a la Virgen, cuentan los milagros de la Virgen María y demuestran que era un gran aficionado Alfonso X a la poesía y a la música. Pero vamos, su reinado no fue todo dedicado a la sabiduría, la cultura y la legislación, estuvo lleno de turbulencias. Ya supongo que sabrás que quiso llegar a ser emperador y, bueno, era hijo de una alemana y, bueno, no lo consiguió. Fue el famoso fecho del imperio, que supuso un desgaste económico para Castilla. Esto ocasionó grandes dificultades económicas, algunas revueltas de los nobles, y sus últimos años de vida fueron algo sombríos. De hecho, terminaron con un conflicto civil con su propio hijo, con Sancho IV. Pero bueno, aparte de eso, la obra de Alfonso X el Sabio, digamos como el padre o el fundador de la prosa castellana, al menos de la prosa castellana culta, el gran articulador de la cultura medieval, la Edad Media en Castilla. Sí, efectivamente, tiene... Alfonso X el Sabio sí que merece una contrahistoria, no te lo voy a negar. Méritos hizo más que sobrados para poder dedicarle un programa, pero claro, me lo tendría que preparar antes. Mis conocimientos de Alfonso X el Sabio son muy superficiales, tal y como has podido ver, así que, bueno, me haría falta leer y redactar una contrahistoria en condiciones. Pero vamos, Luis, muchas gracias por la recomendación. Bien, seguimos con Juanma, que nos habla también de la Edad Media, de la Alta Edad Media concretamente. Juanma nos habla del momento en el que empieza la Edad Media en España. Buenas, Fernando. Soy Juan Manuel y este es un comentario para la contrahistoria. En relación con la tertulia que habéis tenido hoy con Sotochica, interesantísima, y la pregunta que realizaba Fernando acerca de la conciencia que tenían los antepasados nuestros sobre otros momentos de la historia anteriores, tan solo quería dejaros una experiencia que tuve hace poco, una visita que realicé con la familia a Medina Sidonia y quizá también muy atraído por los libros tanto de Yello Balbás como de Sotochica. Y es que allí, bueno, el pueblo es maravilloso, tienen incluso pues un trozo de una calle romana en perfecto estado que han descubierto en mitad del pueblo, que es una maravilla verla. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es que en el pequeño museo municipal de historia que tienen, que es una auténtica pasada, pues tienen varias inscripciones de la época visigoda en la que, entre otras curiosidades, el cómputo del tiempo se realiza en la forma romana. Es decir, se habla de las idus, se habla de las calendas, es decir, la forma de medir el tiempo era perfecta y absolutamente la romana. Y eso entiendo que va de la mano de lo que señalaba José Sotochica, de que el verdadero corte con el pasado no se realiza en Al-Ándalus en el 426, sino que habría que buscarlo mucho más adelante, quizá con la llegada de los, no sé, de los almohades o de los almorávides, pero desde luego no tampoco la llegada de 711 de Musa o de Tarik. Nada más que era ese apunte, esa experiencia que tuve y que creo que va dirigida a complementar lo que habéis hablado hoy. Muchas gracias. Pues vamos a ver, Juanma, he comentado en alguna ocasión que las famosas edades no dejan de ser una convención adoptada en los siglos XVIII y XIX, nada más. No existe nada parecido a que eso de que un año para otro los contemporáneos decidiesen que ya estaban en una edad diferente. Es decir, que en el año 477 nadie en Hispania pensó que ya habían entrado en la Edad Media. Durante siglos el mundo clásico se fue desgastando y convirtiéndose en otra cosa. En el caso del calendario, pues se mantuvo el calendario juliano, manteniendo incluso los días de la semana. Pero ya con semanas de 7 días, claro está. Este sistema de calendas, nonas e idus se fue abandonando de forma gradual, entre los siglos V y VII, es decir, los siglos del reino visigodo. Otra cosa que se adoptó en esta misma época fue la llamada era hispánica. La era hispánica comenzaba 38 antes que la era común, 38 años antes. Es decir, que el año 1 era el 38 antes de Cristo. El año 1 de la era común. Desconocemos por qué adoptaron ese calendario tan peculiar. El hecho es que se mantuvo en uso pues hasta el siglo XIII, en el caso de la Corona de Castilla más tarde, el siglo XIV, y en Portugal creo que se mantuvo la era hispánica hasta el siglo XV. Así que en las inscripciones de la época visigoda es normal encontrarse con
con años consignados en la era hispánica y con fechas que todavía incluyen referentes romanos, como las calendas, que era el día 1, o las nonas, que eran los días 5 y 7, dependiendo del mes, o los idus, que eran el día 13 o el día 15, también dependiendo del mes. Sobre estas 3 fechas se construía el resto del calendario. Por ejemplo, el 20 de marzo era el antediem decimum tertium calendas apriles, es decir, el 13º día antes de las calendas de abril, del 1 de abril. El 4 de agosto. El 4 de agosto era el pridies nonas augustas, el día antes de las nonas de agosto, porque las nonas de agosto caían el 5º día del mes, como sucedía con todos los meses de 30 días. Y los de 31, como marzo, mayo, julio, octubre, pues caían el día 7. Ten en cuenta que la forma en la que tenemos de nombrar un día es muy difícil de cambiar. Se puede hacer después de mucho tiempo, pero estas cosas no se pueden hacer rápido y mucho menos por decreto. La Revolución Francesa, como bien sabes, lo intentó y no le salió bien. Aquello fue una reforma muy ambiciosa que adoptó la Convención en 1792. Cambiaron los nombres a los meses. Fue lo de brumario, primario, germinal, termidor, etc. Luego decidieron que tendrían no 7 días, sino las semanas iban a ser de 10 días, se iban a llamar décadas. Luego cada día tenía un nombre ordinal, abandonaron lo de lunes, martes, miércoles y pasaron a llamarse primidi, duodi, tridi, quartidi, etc. Y así hasta 10. Nunca echó raíces este calendario republicano, y al cabo de unos años tuvieron que volver al calendario de toda la vida, obviamente. De haberse mantenido mucho tiempo, pues quizá se hubiese adoptado, pero vamos, no fue así. En fin, con esto ya vamos a terminar. Voy a ir cerrando el programa, que ha salido un poquito largo hoy, esa es la verdad, pero creo que la historia de Texas lo merecía. Y nuestros contraescuchas, o mis contraescuchas, lo merecían todavía más en la parte final del programa. Bien, con esto, queridos amigos, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.